Mi madre vendió la casa de mi padre a nuestras espaldas para comprarle un bote a su nuevo esposo sin trabajo, pero él la dejó por otra mujer. Y ahora ella me suplica que la deje vivir conmigo después de haber gastado todo el dinero. Mi madre, 50F, ha tenido una vida muy interesante si esa es la palabra correcta en este caso. Nunca fue un estudiante brillante, lo cual estaba bien, ya que mis abuelos creían que las mujeres debían cuidar de la casa y la familia. Creció con esas creencias y las sigue manteniendo hasta hoy. Se casó con mi padre 2 años después de terminar la escuela, cuando tenía 20 años. A los 21 años tuvo a mi hermana mayor, Yasmín, que ahora tiene 29 años, y 2 años después me tuvo a mí, Bianca, que ahora tengo 27. Tanto mi hermana como yo siempre fuimos más cercanas a papá. Él no compartía las mismas opiniones que mamá y era muy comprensivo. Nos animaba a hacerlo bien en la escuela, nos inscribía en un montón de actividades extracurriculares y siempre se aseguraba de estar presente. Me llenó de materiales de arte porque amo el dibujo, y nunca dejó que mi hermana se perdiera un solo día de práctica de fútbol porque era donde mostraba potencial. Siempre estaba allí para nosotras, y eso molestaba mucho a mi madre. Ella no nos dejaba tener pasatiempos, ni le gustaba que estuviéramos inclinadas hacia lo académico. Nuestra naturaleza y el apoyo de papá en realidad le hicieron perder mucho respeto en su familia, especialmente mis abuelos maternos, que no nos querían mucho. Todo esto cambió cuando papá falleció cuando yo tenía 11 años. Estuvo en un accidente de coche y, después de estar hospitalizado unos días, falleció. Esto fue un gran golpe emocional y financiero para mi madre y, por supuesto, para nosotras también. No quiero entrar en el calvario emocional por el que pasamos, ya que no es relevante, pero financieramente estábamos en ruinas. La hospitalización de papá había acumulado miles de dólares, y no teníamos suficiente seguro para cubrirlo. La mayor parte de sus ahorros se fue en pagar las facturas, y mi madre no tenía ahorros propios porque no trabajaba. Unas semanas después de su muerte, recuerdo que tuvimos que vender muchas de nuestras cosas. Vendí mis materiales de arte, mi hermana dejó de ir a sus prácticas de fútbol y nos asignaron tareas domésticas. Mi vida había cambiado por completo y odiaba cada parte de eso, pero no podía hacer nada porque aún dependía de mi madre. Fue entonces cuando mis abuelos paternos intervinieron para ayudar. Nunca habíamos sido muy cercanos porque vivían a 3 estados de distancia, así que no nos veíamos mucho, pero siempre fueron amables conmigo cuando los visitaba. Cuando mi abuelo vino a visitarnos, se sorprendió al saber que mamá había vendido mis cosas para cubrir los gastos. Se ofreció a cubrir los costos de nuestros pasatiempos e intereses, pero mi madre rechazó la propuesta, diciendo que necesitaba el dinero para sobrevivir, no para financiar intereses inútiles. Dijo que si él quería enviar dinero, debería ser para los víveres o la electricidad. Mi abuelo se enfadó y dijo que ella podía trabajar para cubrir los gastos y que él estaría dispuesto a hacerse cargo de los costos adicionales. Asegurar nuestra supervivencia era su responsabilidad y solo ayudaría si ella cumplía con sus deberes. Mi madre dijo que no, y ahí quedó todo. Incluso en ese momento, mi madre no había comenzado a trabajar y vivía de la caridad de la familia. Y esas ayudas no eran constantes. Algunos meses teníamos mucho, otros teníamos casi nada. Principalmente, eran sus padres quienes nos mantenían, y mi madre se negaba a trabajar, insistiendo en que era el deber de los hombres de su familia sostenerla porque genuinamente creía que era responsabilidad del hombre proveer. Esto continuó durante unos meses, y sus padres se apiadaron de ella y de nosotras y proveyeron para nuestras necesidades, pero pronto ese dinero dejó de llegar regularmente. Mamá estaba muy corta de dinero, y Yasmín y yo tuvimos que tomar trabajos para ganar algo de dinero extra. Todos los fines de semana se nos veía en la casa de un vecino paseando a su perro, desmalezando su jardín, etc. Fue duro, pero aún así mamá no empezó a trabajar. Finalmente, sus padres se cansaron y la sentaron para una charla. Le dijeron que ya no podían mantenernos porque habían planeado vivir su jubilación de cierta manera y no podían permitirse cuidar de nosotras. Esto fue un gran shock para mamá, una sorpresa, porque ella había asumido que, desde que papá había muerto, era responsabilidad de su padre cuidar de nosotras, ya que los hombres proveen. Era difícil discutir con esa lógica, especialmente porque mis abuelos la habían criado así. Pero ahora estaban cambiando de opinión. Le dijeron que era el trabajo del esposo proveer para su esposa, y si el esposo ya no está, entonces la esposa debe proveer para los hijos. Básicamente, le estaban cortando, porque se había dejado claro tanto a mi madre como a su hermana que toda su propiedad iría a su hermano. Fue un show lleno de insultos y lágrimas, pero mis abuelos no cambiaron de opinión. Mi madre le pidió ayuda a su hermana, la tía Janice. Ahora bien, la tía Janice era una gran mujer y tenía un punto débil por nosotras.
Su esposo era cirujano, y aunque no interactuaban mucho con nosotras, estaba dispuesto a ayudar, pero lo que recibíamos de ellos no era suficiente para mantener a una familia de 3. Así que mamá volvió con mis abuelos paternos. Mi abuelo estaba más que dispuesto a ayudar, pero solo con la condición de que mi madre también trabajara. Ella no tuvo otra opción que aceptar, ya que no había forma de que pudiéramos sobrevivir sin su ayuda. Obtuvo un trabajo de limpieza en un hotel cercano, y pagaban decentemente, así que nuestras vidas volvieron a la normalidad con la ayuda de nuestro tío y abuelo. Volvimos a vivir cómodamente. Este arreglo continuó durante los siguientes 2 años, hasta que yo tenía 14 y mi hermana 16. Fue entonces cuando nuestra madre nos presentó a Dan. Dan era su nuevo novio y querían casarse. Solo verlo hizo que Yasmín y yo nos sintiéramos disgustadas. Parecía y olía a cerdo, y no estoy exagerando. Parecía que la última vez que se había bañado fue en la secundaria. Olía a cigarrillos y tenía esa mirada perdida en su rostro, como si no pudiera registrar una sola palabra que alguien le dijera. No hace falta decir que Yasmín y yo no solo lo desaprobábamos, lo odiábamos con todo nuestro corazón. Lamentablemente, mamá estaba locamente enamorada de él, o eso decía. Se casaron en una ceremonia secreta y Yasmín y yo juramos guardar el secreto. No podíamos decirle a nadie del lado de la familia de papá que mamá se había vuelto a casar. Ella temía que, si nuestros abuelos se enteraban, dejarían de enviarnos las ayudas mensuales, y como era una cantidad generosa, realmente no podríamos sobrevivir sin eso. Así que Yasmín y yo guardamos silencio. No sé qué estaba pensando mamá al casarse con Dan, pero creo que pensó que si se casaba y tenía a un hombre en su vida, ya no tendría que trabajar y él se haría cargo de todo. Estoy segura de que esa fue su suposición, porque una semana después de casarse, dejó su trabajo y volvió a casa. El problema era que Dan estaba desempleado, crónicamente desempleado. No podía mantener un trabajo por más de 2 meses, y después de eso se quedaba en casa jugando videojuegos, y luego, tal vez, buscaba otro trabajo cuando se aburría de los juegos. Todos los sueños de mamá se desmoronaron porque este hombre no tenía intención de proveer para ninguno de nosotros. Yasmín y yo volvimos a hacer trabajos para la gente para ganar algo de dinero. Así que, en esta familia de 4, la mayor parte del dinero venía de los padres de mi padre o del esposo de la hermana de mi madre. Era disfuncional, por decirlo menos, y Yasmín y yo estábamos desesperadas por salir de ahí. Manteníamos nuestras interacciones con mamá y Dan al mínimo, enfocándonos en la escuela y en nuestros trabajos a tiempo parcial. Este fue el arreglo durante los siguientes 4 años, hasta que me fui a la universidad y mantuve un contacto mínimo con mamá. Para cuando estaba a punto de irme, mamá y Dan estaban teniendo problemas porque, además de estar desempleado, Dan también era un infiel crónico, lo cual, honestamente, no sorprendía ni a mí ni a mi hermana. Mamá seguía perdonándolo o fingiendo no darse cuenta, pero las cosas eran complicadas. Una vez que fui a la universidad, reduje muchísimo el contacto con mi madre. Mantuve el contacto con mis abuelos y con mi tía y mi tío, por lo que de alguna manera mi madre siempre tenía información sobre lo que sucedía en mi vida. Me gradué de la universidad a los 23 años y conseguí un buen trabajo después de eso. El problema fue que me gradué justo antes de la pandemia, así que mis promociones y aumentos de sueldo fueron pequeños. No pude ahorrar tanto como pensaba y la vida se detuvo por un tiempo. Mi abuelo, el bueno, me ofreció ayuda, pero no quería ser una carga para él, así que rechacé su ayuda. Afortunadamente, no me despidieron, así que no puedo quejarme demasiado. Hace unos meses, recibí una promoción en el trabajo y un buen aumento de sueldo. Esto me puso en una posición cómoda para comprar una pequeña casa, ya que también había ahorrado durante los años de la pandemia. Viví lo más frugalmente posible y, aunque mi objetivo era convertirme en propietaria a los 25, esto fue solo un retraso de 2 años, así que estaba feliz. No sé cómo, pero mi madre se enteró de que compré una casa. Me llamó diciendo que quería verme porque había pasado mucho tiempo desde que había visto a su bebé. Sabía que algo estaba pasando porque la última vez que la vi fue durante mi último semestre de la universidad. Nunca le había pedido verla después de eso, y ella nunca lo había ofrecido. Le dije que le avisaría cuando estuviera libre y me pondría en contacto con ella. No planeaba volver a contactarla. Luego dijo que era urgente y que necesitaba que le avisara pronto. Sabía que quería algo de mí, así que puse una excusa y terminé la llamada. 2 días después, volvió a llamar diciendo que estaba en un pequeño problema y necesitaba mi ayuda. Antes de que pudiera siquiera aceptar ayudarla, me dijo que había oído que compré una casa y quería que la dejara a ella y a Dan mudarse allí. Básicamente querían mudarse juntos a mi casa. No pude evitar reírme de su audacia.
Le dije que estaba sorprendida de que Dan aún estuviera presente y que esperaba que lo hubiera dejado. Le dije que no tenía una casa como ella pensaba, era un estudio con balcón y que no había forma de que los tres copiéramos. No quería decirle que no la quería allí, así que esperaba que el argumento del tamaño y el espacio fuera suficiente para disuadirla. Pero había sido demasiado optimista. Ella me dijo que, como era un apartamento de una habitación, yo podría desocuparlo para que Dan y ella pudieran mudarse juntos. Le dije que no había forma de que eso ocurriera. No había trabajado tan duro solo para que alguien más viviera en mi casa. Además, tenía una hipoteca que pagar. Le dije que le cobraría el alquiler a precio de mercado y perdió la cabeza. Empezó a gritarme, diciendo que no podía creer que le cobrara alquiler a mi propia madre y que no había criado a sus hijas para que fueran unas sanguijuelas. Le dije que no tenía tiempo para ella ni para sus gritos y que si quería mendigar, podía hacerlo en otro lugar. Colgué y la bloqueé. Llamé a Yasmín para ver si mamá le había hecho una llamada similar, pero ella dijo que no. La última vez que hablaron fue hace un mes, cuando mamá le preguntó dónde vivía. Yasmín le dijo que se había mudado con su novio y que estaban ahorrando para comprar una casa juntos. No podía entender por qué mamá necesitaba un lugar para quedarse en primer lugar. Todavía tenía la casa de papá, la casa en la que crecimos y donde Dan se había mudado con nosotras. No tenía idea de por qué, de repente, había una necesidad de mudarse a otro lugar. Llamé a mis abuelos paternos para preguntar sobre la casa, y fue entonces cuando obtuve el panorama completo de lo que realmente estaba ocurriendo. Así que la casa en la que crecimos estaba a nombre de mi abuelo. Legalmente, iba a pasar a mi padre cuando mis abuelos fallecieran. El entendimiento era que a mi papá y a su hermano, nuestro tío Liam, se les daría cada uno una casa propiedad de mi abuelo para que pudieran vivir sin pagar alquiler. Esto era para darles un buen comienzo en la vida y permitirles invertir en propiedades para sus hijos. Legalmente, la escritura de nuestra casa de la infancia no estaba a nombre de mi padre, sino de mi abuelo. Cuando papá murió, mi abuela estaba decidida a que el abuelo mantuviera la casa a su nombre para que pudiera ser entregada a Yasmín y a mí cuando fuéramos adultas. Sin embargo, considerando que mamá estaba desempleada, abuelo no quería crear más problemas para ella. Creo que también se sentía mal por ella, por lo que, cuando ella se lo pidió, él transfirió la propiedad de la casa a mi madre. Esto se hizo con el entendimiento de que, cuando yo cumpliera 25 años y Yasmín 27, la casa nos sería entregada. Ahora creo que esta es la razón por la que mamá nos pidió que tuviéramos cuidado y no mencionáramos que se había casado con Dan. Eventualmente, la noticia se supo. Según mi abuelo, se enteraron de que ella se había vuelto a casar y estaban molestos de que lo hubiera ocultado. Fue entonces cuando querían cambiar la propiedad de la casa lo antes posible. Insistieron en que, dado que Yasmín ya era adulta y yo estaba a punto de serlo, querían hacer los trámites para asegurarse de que Dan y mamá no pudieran hacer nada con la casa. Pero, muy convenientemente, unas semanas después de que hicieron claras sus intenciones, mamá les dijo que Dan la había dejado por otra mujer. Estaba llorando incontrolablemente, lo que, naturalmente, hizo que mis abuelos ya no quisieran seguir con el asunto de la propiedad. Con el tiempo, se olvidaron del tema y quedó en segundo plano. Esa fue la última vez que hablaron con ella sobre la casa, y su contacto con ella había sido esporádico desde entonces. Le dije a abuelo que mamá me había llamado diciendo que quería mudarse a mi casa con Dan. Si ese era el caso, ¿qué había pasado con la casa de papá? Él dijo que trataría de averiguarlo porque no tenía idea de que ella había vuelto con Dan ni de que planeaba mudarse. Tengo un mal presentimiento sobre esto y estoy segura de que pronto estallará en más drama. Editado, para todos los que han comentado, sorprendidos de que no conociera detalles tan importantes sobre la vida de mi madre, esto es lo que ocurre cuando decides mantener contacto mínimo. Elegí sacarla de mi vida y no me arrepiento. En cuanto cumplí 18 años, me fui de la casa y de su vida, y he sido muy formal con ella desde entonces. Por eso no sabía que Dan la había dejado o que había vuelto. En cuanto a por qué Yasmín y yo no sabíamos nada de la casa, bueno, éramos niñas. Suponíamos que nuestra madre nos protegería y nuestros abuelos también pensaban eso. Por eso, el tema de la propiedad o la propiedad de la casa nunca se discutió. Abuelo y abuela nunca pensaron en hablarlo con nosotras porque, en ese momento, éramos menores y ellos estaban tratando con nuestra madre, quien se suponía que debía cuidarnos, no estafarnos. Hasta ahora, Yasmín y yo no sabemos qué pasó con la casa de papá, pero vamos a preguntarle a mamá y posiblemente hacer una intervención si es necesario. Les mantendré al tanto. Actualización 1, las cosas están mal. 2 semanas después de mi primer mensaje, Yasmín, su novio, mis abuelos y yo decidimos reunirnos con mamá y tratar de averiguar qué estaba pasando. No le dijimos que íbamos a venir,
así que se sorprendió cuando llegamos. La mejor parte fue que, cuando fuimos a nuestra casa, la casa de papá, nuestro hogar de la infancia, la puerta fue abierta por una pareja joven. Al principio pensamos que eran parientes de Jan o quizás amigos de mamá, pero dijeron que eran los propietarios de la propiedad. Quería reírme porque no les creía, pero lo que dijeron era cierto. Mamá había vendido la casa sin informarnos ni a Yasmín ni a mí, ni obtener el consentimiento de mis abuelos. Curiosamente, la venta había ocurrido hacía más de 6 meses. Nuestra casa había sido vendida por ella hace 6 meses a escondidas, y ahora no hay nada que podamos hacer. Lamentablemente, como mis abuelos nunca completaron la documentación ni la transferencia de propiedad, ella era la dueña legal de la casa y estaba en su derecho de venderla. Esto ha sido un gran shock para todos y nos sentimos traicionados y asqueados. Intentamos averiguar dónde estaba viviendo. Resultó ser en un barrio peligroso del centro, en un departamento de una habitación rodeado de personas con adicciones. Ese era el lugar de Jan, y no me sorprendió, él mismo parece un adicto, así que tenía sentido. Cuando mamá nos vio a todos juntos, se puso pálida como un fantasma. Literalmente intentó cerrarnos la puerta en la cara, pero no lo permitimos. Afortunadamente, teníamos al novio de Yasmín con nosotros, un tipo corpulento de 1,93 metros y bastante intimidante. Nos abrimos paso dentro, y ahí estaba Jan, descansando en el sofá con un cigarrillo en la mano y una mirada aturdida en su rostro. Mamá nos saludó nerviosa, pero fuimos directos al grano. Le dije que sabía que la casa de papá estaba destinada para nosotras, y que ella la había vendido sin informarnos ni a Yasmín ni a mí, ni a nuestros abuelos. Estalló en lágrimas, diciendo que si no lo hubiera hecho, Jan no habría vuelto. Básicamente, empezó con una larga historia de llanto sobre cómo Jan la había dejado 2 veces por 2 mujeres diferentes. Cuando mamá tuvo esa conversación con el abuelo sobre la casa y le dijo que Jan la había dejado, en realidad la había dejado. Tuvo que suplicarle y rogarle que volviera. Finalmente regresó cuando su nueva novia lo echó de su casa. Luego, un año después, mamá lo atrapó engañándola con una chica apenas salida de la adolescencia. La miré como si estuviera loca. Le pregunté por qué no lo había dejado si era tan problemático y no la ayudaba en nada. No tuvo respuesta para eso, y yo no tenía paciencia para sentir lástima por ella. Mi abuela estaba furiosa. Le gritó a mamá diciéndole que no quería escuchar excusas sobre por qué había sido un fracaso tan colosal. Lo único que le importaba era la casa que estaba destinada para Yasmín y para mí. Mamá dijo que había vendido la casa porque Jan quería comprar un bote. Ahora, este hombre no sabe nada sobre botes. Lo único que sé es que trabajó como guardacostas un par de meses en una playa a unos kilómetros de distancia, y fue entonces cuando decidió que quería un bote. Amenazó con dejar a mamá de nuevo si no le ayudaba a comprar uno. Así que mi madre, el genio más grande del planeta, vendió su casa y usó parte del dinero para comprarle un bote a este idiota. El resto del dinero, en lugar de ahorrarlo, se lo dio a él, y él se lo gastó todo, cada centavo. Cuando no les quedó nada, tuvo que vender el bote y comprar el condominio en el que estaban viviendo. Y adivina qué, lo odian. Por eso mamá quería preguntarme si podía dejarla a ella y a Dan quedarse conmigo. Después de terminar su historia, admitió derrotada que estaba segura de que no la dejaría vivir conmigo. Antes de que pudiera decir algo, Yasmín se abalanzó sobre ella, y vaya que fue brutal. Enumeró todas las formas en las que mamá nos había fallado como madre y había fallado a papá como esposa. Nos había robado lo único que nos habría mantenido conectadas con nuestro padre, solo para apoyar a su esposo sin oficio, que no se preocupaba por ella. Le dijo a mamá que estaba muerta para ella y que nunca debería esperar volver a oír de ella. Yo no pude decir mucho porque todavía estaba en shock, pero estuve de acuerdo con Yasmín. No quería tener nada que ver con mi madre. Mamá comenzó a sollozar, diciendo que no merecía ser tratada así. Le dijimos que sí lo merecía, nos había robado a nosotras, a nuestros abuelos y, lo más importante, nos había arrebatado una conexión con nuestra infancia y con nuestro padre. No íbamos a perdonarla jamás. Nos fuimos, y desde entonces ha intentado llamarnos a nosotras y a nuestros abuelos, pero ninguno de nosotros le está hablando. No hay nada que podamos hacer con respecto a la casa. Ese dinero y propiedad se han perdido para siempre. Estoy considerando ahorrar y comprarla si alguna vez la ponen en venta de nuevo, porque no quiero perder esa parte de mi infancia, pero sé que es un sueño lejano y poco práctico. Mis abuelos están furiosos y desconsolados, pero tampoco pueden hacer nada. El abuelo sigue maldiciéndose por haber confiado en ella, y seguimos diciéndole que no podía haber sabido que haría esto. Es solo una situación triste, y todos nos sentimos impotentes. Actualización 2. Jan dejó a mamá otra vez.
Sé que suena cruel, pero me encanta cada momento. Al parecer, ha estado tratando de ponerse en contacto con nosotras usando nuevos números y otras cosas, pero ni Yasmín ni yo hemos respondido. Intentó involucrar a la tía Janice. Recibí una llamada de ella la semana pasada pidiéndome que hablara con mamá. Le dije que no se metiera y le conté todo. Ella estaba horrorizada porque no sabía que la casa estaba destinada para nosotras. Se disculpó por intentar ponerse del lado de mamá y, desde entonces, la ha bloqueado. Las pocas actualizaciones que obtuve de mamá fueron a través de la tía Janice, y me dijo que Dan la había dejado. Mamá ahora está sin hogar y no tiene a dónde ir. La tía Janice y su esposo estaban dispuestos a recibirla al principio, pero después de enterarse de lo que mamá nos hizo, decidieron que no. Ayer recibí un correo electrónico de mamá. Básicamente, me dijo que estaba en la ruina, sin hogar y que no tenía a dónde ir. Me pidió que la dejara quedarse conmigo mientras buscaba trabajo. Sé que es una mentira, no va a buscar trabajo y, si la recibo, nunca se irá. Aún no ha respondido porque no quiero que esté aquí, pero también me siento mal por dejarla en la calle. Ella genuinamente no tiene a nadie dispuesto a ayudarla. Sé que se lo buscó ella misma y que es la única responsable, pero no puedo evitar sentir lástima por ella. Espero no ceder, porque sé que si lo hago, arruinará mi vida. Actualización 3. Le conté a Yasmín sobre el correo electrónico de mamá y me dijo que recibió algo similar. Ella tampoco había respondido, pero dijo que, en el fondo, sentía la tentación de ayudarla. Yasmín me dijo que apoyaría mi decisión, pero me aconsejó pensarlo detenidamente, porque ama sabemos cómo es mamá, y si la dejo entrar, controlará y destruirá la paz que tengo. Después de una larga charla, Yasmín me hizo entrar en razón, por suerte. Terminé respondiendo a mamá. Le escribí un largo correo diciéndole que no la ayudaría, ni ahora ni nunca. Saqué todo, la traición, la ira, el resentimiento y el asco. Marqué su correo como spam, así que no sé si ha respondido. Le envié contactos de algunos refugios para mujeres que podrían ayudarla, pero hasta ahí llega mi ayuda. Ella ha sido emocionalmente negligente y financieramente maliciosa durante toda nuestra vida, y ya no merece nuestra ayuda. No sé qué va a hacer y le he pedido a la tía Janice que me mantenga al margen. No necesito actualizaciones sobre su vida. Ya no es mi madre, y fue la peor parte de mi infancia.